Hablamos de toda esta situación hoy con el doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Doctor Ocampo, buenas noches, bienvenido a Redman Noticias. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Doctor Ocampo, ¿cómo ve la economía colombiana frente a los efectos que ha causado la pandemia y previo ya al inicio, en apenas unos días, de este aislamiento inteligente con una pequeña reactivación? Bueno, el aislamiento o la cuarentena, digamos, ha tenido unos impactos muy fuertes sobre la actividad económica y sobre el empleo. Eso ya lo hemos visto en las cifras que hemos tenido hasta ahora. Las cifras de marzo, que cuando apenas estaba comenzando la cuarentena, fueron dramáticas en materia de empleo, con una caída de 1.6, o sea, 1,5 millones de empleos menos que el año pasado. Y bueno, la cifra que ha dado el gerente del Banco de la República, el 17%, incluso me parece relativamente conservadora. Yo creo que podemos llegar al 20% de desempleo este año, y todo dependerá básicamente de la manera como se vaya normalizando el empleo y en general la actividad económica con estas medidas de cuarentenas o aislamiento inteligente que ya se han iniciado en algunas de las principales ciudades del país. Doctor Ocampo, eso que usted nos dice, pues nos deja preocupados, que en su opinión podría alcanzar hasta el 20% estos niveles de desempleo. En ese orden de ideas, ¿qué opina de las medidas que ha tomado el gobierno en esta emergencia, pues para mantener ese balance entre no llegar a una quiebra de desempleo y evitar contagios? Sí, el apoyo, digamos, hay dos tipos de apoyo que me parecen importantes. Uno que ya habían comenzado, que son los apoyos de ingreso a los hogares pobres y vulnerables. Ese ha sido un mecanismo positivo. Si algo lo puedo criticar es porque los montos me parecen demasiado modestos, pero de todas maneras, ese es un mecanismo, digamos, que ya venía desde la primera emergencia económica funcionando relativamente bien. En esa segunda emergencia, lo importante pues es el subsidio al empleo. Creo que es una medida positiva. Uno podría pensar que se hubiera podido hacer de manera diferente. Yo personalmente creo que no debería subsidiarse empleos de más de 2 salarios mínimos, o sea, había subsidiado de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces, por eso me parece positiva el anuncio del presidente hoy de que se va a subsidiar el 50% de la prima, pero solamente para los trabajadores de un salario mínimo. O sea, creo yo que lo que es más importante en la actualidad es cómo se salvan las empresas más pequeñas que trabajan en general con trabajadores de bastante bajos salarios, digamos de un salario mínimo o salario mínimo. Entonces creo yo que esa debería ser la prioridad absoluta, digamos, para evitar que el problema del empleo se siga agudizando. Y obviamente nuevamente la posibilidad que existe de ir permitiendo que se abran más y más empresas es absolutamente importante. Desafortunadamente hay dos tipos de empleos que van a estar muy afectados: los empleos, digamos, de independientes, incluso informales, qué sé yo, los vendedores callejeros, por ejemplo, que de todas maneras van a seguir siendo muy afectados, y en segundo lugar, pues algunas actividades económicas de comercio al detalle, peluquerías, restaurantes, etcétera. Nuevamente también muchos de ellos son establecimientos pequeños, pero que no van a estar, creo, de últimos en la cola, digamos, de este proceso de permitir que las actividades económicas se renueven. Esa es la opinión de uno de los grandes expertos de nuestro país en materia económica. Doctor José Antonio Ocampo, como siempre, es un placer hablar con usted y gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación.